Hoy les voy a hablar un poquito, como ya les dije, anteriormente les había hablado sobre el recurso de casación y la generalidad de este. Es necesario ahora que se hable un poquito del recurso de revisión, que es otro recurso extraordinario porque exige y tiene sus características especiales, aunque es un poquito quizás menos extenso y menos complicado que el recurso de casación. El recurso de revisión lo vamos a encontrar en el artículo 489 y siguientes del Código Procesal Penal. Y este recurso es importante que lo entendamos, que se trata de un medio impugnativo excepcional. Tiene en el código una regulación independiente de los demás recursos, aunque está dentro del mismo capítulo, y tiene muchas diferencias claramente delimitadas en relación al resto de recursos. Yo diría totalmente contrario al resto de recursos, porque el resto de recursos exige que la resolución que se va a impugnar sea una resolución que no haya pasado por autoridad de cosa juzgada, es decir, que aún esa resolución esté pendiente de firmeza. En cambio, el de revisión es lo contrario, es un recurso que tiene como la característica que procede contra resoluciones declaradas tanto pasadas en autoridad de cosa juzgada como a la vez ejecutoriadas, es decir, ya está ejecutándose la sentencia y aún así el recurso procede. De ahí pues la importancia de que este recurso lo veamos como un recurso excepcional, por cuanto el objeto es exclusivo. El acto atacado lo distingue del resto de medios de impugnación porque este es una sentencia condenatoria firme. De ahí pues la necesidad de comprenderlo. También este recurso tiene una cualidad, y es que es indiferente al tribunal que lo haya dictado. Lo que importa es que se tiene que hacer valer en el recurso pues los aspectos que le den la procedencia. Y otro elemento importante que lo caracteriza de los demás recursos y que lo vuelve extraordinario pues es que es imprescriptible, es decir, que el término para interponerlo es indefinido mientras las circunstancias pues no se hayan presentado. No se puede hacer uso del recurso, pero una vez se tengan las circunstancias y motivos que servirán de fundamento para interponerlo, pues se puede hacer, no importa en qué fecha ni cuánto tiempo haya pasado de dictada la sentencia. Entonces podemos definir el recurso de revisión como aquel recurso excepcional que puede o debe interponerse sin limitación de plazo, encaminado a obtener un nuevo examen de una sentencia condenatoria firme. Eso es en sí el recurso, y que requiere, por supuesto, de algunos requisitos, como todo recurso, de admisibilidad. Ahora, ¿qué pretende el recurso? Como ya se dijo, pues anular una sentencia ejecutoriada. No cualquier sentencia, una sentencia ejecutoriada, para lograr la enmienda de un error judicial. Y ese precisamente es lo que lo vuelve un recurso también especial. Lógicamente, como recurso extraordinario, pues tendrá sus regulaciones específicas, y lógicamente las causales para interponerlas pues son taxativas, no puede ser cualquier circunstancia. Ahora, para poder entender un poco qué es una sentencia o una decisión firme, debemos tomar en consideración que se va a entender por cosa juzgada, y eso lo encontramos en el artículo 147 del Código Procesal Penal, que para entenderlo y para que no nos cueste mucho, pues basta resumirlo en que es aquella decisión judicial en la cual las partes pues ya hacen un reconocimiento expreso de la decisión pronunciada, o vamos a considerarla juzgada cuando consientan tácitamente sobre esa decisión. ¿Cuándo será eso?
cuando teniendo la oportunidad de hacer uso de los recursos, pues no los utilizan. Entonces, ¿cuándo se va a considerar una resolución firme o una resolución pasada por autoridad de cosa juzgada? Ya dije, cuando expresamente las partes así lo reconozcan, cuando aquellos en que determinan que no harán uso de ningún recurso porque están de acuerdo con la decisión adoptada, aquellos casos con procedimiento abreviado, que es la regla general, y las otras que es cuando pues, se deja pasar el término y no se hace uso de los recursos. En ese caso, pues la decisión se considera firme. De manera concreta, pues se exige a los tribunales que le pongan una resolución de manera mucho más explícita que diga que esa decisión ya causó cosa juzgada. Bien, la finalidad de la revisión es, en primer lugar, revocar o rescindir la sentencia firme que se considera injusta. Con ello, pues lógicamente se está invalidando el proceso por regla general en que fue dictada la sentencia. La verdad es que este recurso busca en sí pues, generar un campo de satisfacción jurídica material en las personas, es decir, que las personas sepan que siempre tienen una protección, aún así la de sentencia haya sido declarada ya pasada por autoridad de cosa juzgada, y es necesario retrotraerse al proceso y revisar circunstancias específicas que la ley ya determinó y que pueden en un momento determinado pues, beneficiar a la persona que requiere de la revisión del expediente. Ahora, hay importante que la norma nuestra establece que este recurso tiene un efecto suspensivo. Sin embargo, este es optativo, es decir, no es obligatorio para el juzgador cumplir con él. Es decir, que por regla general, pues, mientras se resuelve el recurso, la persona pues sigue cumpliendo con la medida posiblemente en la cual se encuentra. Sin embargo, la ley en el 493, cuando hace referencia a los efectos, pues menciona que durante la tramitación del recurso, pues si el juez lo cree necesario, puede suspender la sentencia y disponer la libertad del imputado bajo medidas, que lógicamente pues esto quedará a criterio del juzgador de acuerdo a lo que considere procedente. Así lo dice el 493. Ahora, el 489 da las causales o los motivos de procedencia del recurso de revisión y señala entre estas 8 de manera taxativa. Y yo voy a resumir esto, que por regla general esto será, o este recurso lo utilizan las personas que han sido condenadas y se presentan algunas circunstancias nuevas que les permiten que se les sea revisado su proceso, ya sea porque algún tipo de prueba se omitió o algún tipo de prueba que no se tenía, pues se presenta después y se logra determinar, por ejemplo, que la persona no merece esa sentencia. Y acá en la norma, en el artículo 489, establece algunas que son simplemente, no se ocupa mucho para entenderlas. Como por ejemplo cuando se condena a una persona o a dos personas, más bien a tres personas, de dos o tres personas, de un hecho que pudo ser cometido solo por una y que al final fue condenada y necesita se revise para que se determine que era imposible que se condenaran a más de una persona. Para poner un caso hipotético, aquel caso donde se condene a una persona por tenencia de arma de juego, y no puede ser que dos personas anden portando un arma de juego o conduzcan un arma de juego, a pesar que se maneja dentro de la posibilidad de la libre disponibilidad del objeto, pues no cabe duda que será imposible que los dos puedan agarrarlo al mismo tiempo y cometer o realizar un acto de cualquier naturaleza. También aquellos casos en los cuales, por ejemplo, se establece un cambio en las normas de carácter sustantivas, es decir, por ejemplo, cuando una persona es condenada por un delito cuya pena pues tiene una gravedad mucho mayor a la que posiblemente después tenga. Poner un ejemplo, el homicidio agravado, pongámosle que en un tiempo
el homicidio agravado era castigado con 30 a 50 años, todas las causales que establece el artículo 129. Muchos fueron condenados a una pena mínima de 30 años. Luego se reforma el artículo y se establecen algunos ordinales y la pena iba a ser de 20 a 30 años. Entonces todos aquellos que fueron condenados por esos ordinales a 30 años piden revisión porque la nueva norma les beneficia y es de orden público, y piden que la pena les sea reducida al mínimo que regula la nueva norma. Todos esos casos son procedentes porque simple y sencillamente las circunstancias han cambiado, y por la misma naturaleza de ser del derecho penal, que es de orden público y que puede ser aplicado retroactivamente si favorece al imputado, pues solicitan normalmente la revisión de su sentencia. Así pues, entonces hay otras modalidades que la misma norma establece en el artículo 489 y que habrá que ver en cada caso concreto. De ahí pues entonces también que si no está dentro de estos casos señalados en el 489, pues este recurso no procede porque es taxativo. Ahora, ¿quién va a conocer de este recurso? Pues el mismo juez o tribunal que pronunció la sentencia, es que es lógico. Es este el que tiene que hacer una valoración de las circunstancias expresadas por el imputado, y como conocedor del mismo proceso, pues sabe que puede darle o no lugar a lo que está solicitando el que se considera afectado o beneficiado por la norma, o por los elementos que quiera hacer saber en cuanto a la posición que sostiene que considera le beneficia. Ahora, lo que sucede es que esto también puede dar lugar pues a otro tipo de recursos. El escrito para pedir la revisión de la sentencia pues se debe dirigir por escrito al juez, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver en el artículo 491, que no debemos tampoco dejar a un lado pues lo que establece el 453, que es una regla general para todos los recursos, que sea por regla general por escrito. Ahora hay que establecer dentro de ese escrito los motivos concretos por los cuales se está pidiendo la revisión y las disposiciones legales aplicables. Por eso es que también es un recurso que de alguna manera pues requiere de la presencia del abogado, porque es el conocedor del derecho y sabe que tiene que establecer ambos fundamentos. No obstante, pues algunas veces lo presenta el mismo imputado. Ahora, el recurso, de acuerdo al 492, pues el tribunal deberá valorar si admite o no el recurso, y si lo admite, pues deberá de señalar una audiencia que realizará dentro de los 10 días después de la última notificación. Concluida la audiencia, el tribunal deberá resolver de manera inmediata, dice la ley, lo que considere viable, anulando o no la decisión, modificando la decisión de acuerdo a lo que le haya pedido la parte interesada, respetando el principio de resolver únicamente lo pedido y no más allá de lo que se le está solicitando. Así, el tribunal o el juzgado que recibe el recurso y que lo va a resolver, pues deberá de decidir si suspende la ejecución de la sentencia recurrida, pone en libertad o no al imputado, aplica la medida restrictiva o no a la libertad, o simplemente mantiene la decisión que pudo haber adoptado. Entonces, de acuerdo a lo que establece el artículo 494, el tribunal puede anular la sentencia ordenando un nuevo juicio, que es lo que algunas veces sucede cuando han habido errores y el tribunal lo va a corregir. Ahora, si la sentencia dictada por el juez fuere favorable al imputado y lo absuelve de lo que había sido condenado, pues lógicamente va a hacerlo constar así, y de acuerdo a lo que dice el 495, pues tendría que establecerse que se le restituya o que se le pague la pena o que se le pague el castigo que recibió por parte del Estado, y se le van a devolver pues los objetos que hubiesen sido decomisados. Ahora, en cuanto a la reparación o no a favor del imputado, de acuerdo al 496, pues es conocedor pues que el Estado salvadoreño pues no tiene normalmente un procedimiento establecido para reclamar por parte de los afectados estos errores judiciales. Y de allí pues
por último, que si hubiese un rechazo a la decisión o a la petición del recurso, pues lógicamente la parte interesada o la parte que lo hubiese interpuesto podrá ser condenada a daños, a costas procesales, si fuere necesario. Así lo dice el artículo 497, por cuanto esto puede generar que la parte contraria pues tenga que incurrir en algún tipo de gastos pecuniarios. Así entonces, al final, el recurso de revisión, que de manera genérica pues he tratado de expresarles a ustedes y que tiene mucha aplicación práctica, por cuanto hay también bastantes decisiones judiciales que pueden llevar en el trasfondo un error que no es por interés del juzgador, sino por desconocimiento o por la mala investigación o por una serie de circunstancias que pueden motivar a que se den sentencias injustas, y ante esas sentencias injustas el imputado tiene el derecho de que se revise esa situación, no importa cuándo ni en qué momento pues hubiese descubierto algún error que lo haya llevado a una condena injusta. De ahí pues entonces que este recurso no puede ser interpuesto para las sentencias absolutorias, lo cual para algunos tratadistas es violatorio del principio de igualdad, pero es lógico que una absolución no causa agravio al imputado, aunque sea la víctima, pero para eso pues existen los recursos ordinarios y no esto donde ya la sentencia ha sido declarada ejecutoriada y nadie más va a volver a ver el caso si no es por el interés del que ha salido afectado en el caso. Es así entonces el recurso. Con esto termino de manera genérica este contenido en espera de que a futuro pues ampliemos de manera clara cada uno de los recursos con un poquito más de conocimiento jurisprudencial para ver algunas modificaciones que la jurisprudencia hace al interpretar cada una de estas normas. Ha sido un gusto.